sin pensarlo dos veces quise adherirme como segunda bancada, porque como lo decía en la introducción, cuando fui estudiante de Derecho, para mí fue muy impactante ir por primera vez a una cárcel y darme cuenta de las condiciones en las cuales se encontraban estas personas. No es justo que ninguna persona, nadie, viva las condiciones que viven hoy las personas privadas de la libertad, y yo creo que este debate era algo que teníamos muy pendiente desde que empezó este periodo del Consejo, y bueno, más vale tarde que nunca. Yo, digamos, a modo de introducción, un poco decirles todo lo que ya había mencionado también en mi introducción inicial en esos 5 minutos, y es que tenemos un sistema penitenciario y carcelario que lleva atravesando una grave crisis, que no es un asunto nuevo, que no es un asunto de ayer, que es un tema estructural que lleva muchísimos años, que ya la Corte en distintas ocasiones se ha pronunciado. Aquí hemos hablado de un montón de sentencias de todos los organismos, de todos los altos tribunales. Aquí hemos hablado de un montón de sanciones de todos los organismos de control, pero la situación, lo que está pasando es que empeora, día tras día la vemos peor. Y entonces, reconociendo todo este tema, que esto es un síntoma de lo que pasa en nuestra sociedad, pues tenemos que traer hoy a colación este tipo de debate y de discusiones. Y a mí uno de los temas que sin ningún lugar a dudas más me preocupa es el asunto del hacinamiento. Hoy vamos a hablar aquí de hacinamiento, vamos a hablar del tema de alimentación, que ya muy bien también lo resaltó el concejal Luis Bernardo. Vamos a hablar del tema de salud y, por supuesto, yo quiero hacer un énfasis muy especial en la situación que atraviesan las mujeres. Entonces, hoy, digamos, lo que yo sí quisiera que termináramos de concluir en medio de este debate, cuando la administración tenga nuevamente la oportunidad de dar sus conclusiones de este debate, es que salgan con compromisos reales y serios a los que les podamos hacer un verdadero seguimiento, y que el próximo año, cuando volvamos a repetir este debate, que espero que lo podamos repetir el próximo año, pues tengamos efectivamente avances que nos permitan tener, digamos, mejorías sustanciales en las condiciones de las personas privadas de la libertad. Y entonces, en ese orden de ideas, son 3 los objetivos que yo quiero plantear hoy en este debate. El primero, reiterar esta preocupación por esta crisis humanitaria que estamos viviendo, derivada de un estado de cosas inconstitucional. Como les decía ya, hay unas cuantas poblaciones que la Corte Constitucional ha dicho en distintas ocasiones que se encuentran en un estado donde todos los días se les vulneran sus derechos fundamentales: las víctimas del conflicto armado, incluso las familias que cayeron en la ruina por cuenta de un programa del gobierno nacional de ese entonces, que era el UPAC, y las personas privadas de la libertad son una de esas poblaciones. Hoy están en un estado de cosas inconstitucional, y esto es absolutamente importante dejarlo claro. Estas personas todos los días están siendo sometidas a tratos indignos, a tratos crueles, a tratos que no deberían darse en un estado social de derecho, y mucho menos teniendo claro que son tal vez las únicas personas que 24/7 están bajo la tutela del Estado. Es decir, todo el tiempo están bajo el cuidado y bajo la protección del Estado, porque es el Estado quien les ha quitado la libertad. Entonces, en ese orden de ideas, pues, hombre, es muy triste que cuando uno vaya por la calle lo atraquen, señor secretario de Seguridad, por ejemplo, pero es imposible para el Estado tener una cámara para cada ciudadano, y pues eventualmente se verán atracos, y por supuesto siempre habrá que hacer políticas públicas que permitan disminuir los atracos. Pero es que las personas privadas de la libertad son personas a las que todo el tiempo se supone que tenemos bajo la custodia de ese Estado, del gobierno. Y entonces uno no entiende cómo esas personas, que están todo el tiempo bajo la tutela del Estado, viven en condiciones tan indignas y tan precarias. Lo segundo, denunciar la falta del compromiso de la administración municipal, que yo creo que también es un asunto del cual tenemos que hacer hoy especial énfasis. Nosotros somos el Consejo de Medellín, nosotros no somos el Congreso de la República, y a nosotros como concejales nos corresponde el control político a la administración municipal, y por eso hoy vamos también a poner parte de nuestra intervención en manifestar y en demostrar cuáles son esas grandes fallas que tiene la administración, que deberían ser objeto de mejora. Y lo tercero, insistir en una reflexión sobre la necesidad de humanizar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad. Es que son seres humanos, son personas, y todas las personas, independientemente de su sexo, de su raza, de su religión, de su ideología política, de las cosas que hayan hecho tiempo atrás y de las cosas que vayan a hacer de allí en adelante, deberían ser tratadas con dignidad. Eso no es mera letra bonita de nuestra Constitución política, ese es un propósito de nación. Y deberíamos poner todo nuestro empeño para que estas personas pues estén en mejores condiciones.
Y entonces, para cumplir con el propósito de este debate, lo primero es hablar, por supuesto, pues de las problemáticas, y es a lo que queremos hacerle hoy un especial énfasis. Y empecemos con este tema del hacinamiento, del que ya muchísimo se ha hablado. Pero yo quisiera destacar un asunto, y es que hay una gran asimetría de la información. Una cosa dicen las cortes o los tribunales de justicia, otra cosa dice la administración municipal a través de sus distintas secretarías, otra cosa dice la Policía Metropolitana, otra cosa dice el IMPEC, y entonces finalmente uno no tiene una información consolidada que le permita tomar decisiones de política pública. Hombre, ¿cómo es posible que no tengamos claridad sobre cuántas personas tenemos con ciertas comorbilidades al interior de un establecimiento penitenciario o de un centro de reclusión? Eso no tiene ninguna excusa de ser, pues es que están ahí. Entonces, ¿cómo atender un problema respecto del cual no se hace un correcto diagnóstico? Si uno no tiene información clara, concisa, concreta, que le permita saber quiénes son las personas que están allí, cuáles son las condiciones en las que se encuentran, pues es muy difícil tomar acciones que efectivamente vayan en dirección de mejorar la condición de esas personas que allí se encuentran. Y entonces, por ejemplo, en cuanto al nivel de hacinamiento, de los centros de detención, la Policía Metropolitana nos señala que hay un índice de hacinamiento general de algo así como por el orden del 230%. Pero la Corte Suprema de Justicia señala un 1038.4% de hacinamiento en estos lugares, y cuando lo dijeron, que fue en el año 2019, había menos personas de las que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es el dato real de hacinamiento de los centros de detención transitoria? Porque no lo tenemos claro. Una cosa dicen las instancias judiciales, otra cosa dice la Policía Metropolitana, y entonces uno finalmente no tiene claridad de cuántas personas es las que tenemos allí en estos centros. No tenemos un censo claro y no sabemos entonces cuáles son las verdaderas cifras. Miren, por ejemplo, este cuadro. En los centros de detención transitoria o estaciones de policía tenemos una capacidad de 643 personas, pero en realidad tenemos ahora 2.101. Ese dato que les pasamos ahorita de 1038% de hacinamiento en estos centros de detención era del año 2019, con un número de algo así como 1.900 personas privadas de la libertad. Esta vez tenemos 2.101. Es decir, cada vez tenemos más y más y más personas, y entonces no sabemos realmente cuál es el verdadero porcentaje de hacinamiento en estos lugares. Y pues bueno, aquí ya se ha hablado mucho de ese asunto del hacinamiento, yo no me voy a detener mucho más en esto. Copet Pedregal, capacidad 3.100 personas, número de personas 3.400, índice de hacinamiento 8.5%. En Bello, establecimiento penitenciario de mediana seguridad, 86.1%. En fin, los centros de adolescentes. No tenemos una información clara de cuántas personas pueden estar allí, de cuál es la capacidad que tienen estos establecimientos. Jóvenes que el Estado en su inmensa mayoría nunca les ha dado una sola oportunidad de salir adelante, de tener un proyecto de vida, y ya el concejal Luis Bernardo hablaba de eso y yo me detendré un poco más adelante también en el asunto, y es en cómo siempre les hemos dado la espalda a estos chicos y chicas que finalmente terminan delinquiendo y terminando en estos centros de reclusión. Entonces el hacinamiento priva a las personas de las condiciones mínimas para el desarrollo humano: dormir, comer, realizar sus actividades fisiológicas, tener visitas conyugales. El hacinamiento ya de por sí, solamente las condiciones de hacinamiento ya son un trato sumamente degradante, sumamente inhumano. Y el hacinamiento genera condiciones propicias para la proliferación de infecciones. Estamos en la mitad de una pandemia, donde vimos un montón de motines alrededor de todo el país en distintas cárceles, en distintos establecimientos penitenciarios, porque las personas que estaban allá metidas estaban en el absoluto desespero de pensar que se les iba a propagar la pandemia. ¿Cuántas de esas personas, por ejemplo, con preexistencias médicas? Y entonces el hacinamiento, por supuesto, también promueve riñas entre privados de la libertad, las cuales en no pocos casos terminan con muertes. Y yo quisiera hacer una pregunta aquí. Es que a mí me acaban de decir que hace por lo menos unos 15 días hubo una riña al interior de la cárcel del Pedregal y que murió una persona. Y yo quisiera que a mí me confirmaran si eso es cierto, por qué eso no salió en las noticias, por qué nadie se enteró de esa situación. Porque es que también prima
el silencio. O sea, no solamente hay negligencia por parte de las autoridades, sino que hay complicidad para taparse la negligencia de esas distintas autoridades. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Este no es un problema que se va a arreglar de un día para otro. Y yo creo que todas las familias que están acá presentes y todas las organizaciones lo tienen clarísimo. Mañana no vamos a solucionar el problema de hacinamiento y de ataque a las garantías de los derechos humanos de estas personas. Pero negar la realidad no va a ayudar en nada. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una crisis humanitaria absurda y que tenemos que tomar acciones al respecto. Pero seguir negando y seguir ocultando y echarle tierrita a los problemas nunca ha sido una solución que salga bien para nada en Colombia. Entonces la primera reflexión en medio de todo esto es: tenemos que reconocer que tenemos un error gravísimo. Y el concejal Luis Bernardo también mencionaba mucho cómo la secretaria de Salud, el secretario de Seguridad, las distintas personas de la administración municipal aquí trataban, pues digamos, de mostrar una realidad paralela a la que realmente estamos viendo al interior de estos lugares y de estos centros de reclusión. No neguemos esa realidad, por supuesto, hay que decir qué se está haciendo y hay que decir todos los esfuerzos que se están acometiendo. Y una primera medida, digamos, un primer acercamiento que yo estoy seguro que estas familias agradecerían el día de hoy, es que reconozcamos que no existe una voluntad política suficiente para mejorar las condiciones de estas personas y que vamos a asumir ese compromiso hoy. El pasado 20 de octubre, esta foto, perdón, esto está como más lento. Ya. El pasado 20 de octubre del 2021, el Juzgado 20 Administrativo Oral del Circuito de Medellín ordenó el traslado de las personas que se encuentran recluidas en la estación de La Candelaria. De esto ya hemos hablado, tras evidenciar que tenemos algo así como 364% de hacinamiento. Esta foto fue tomada en el marco de las protestas del paro nacional, cuando se empezó a hablar de que había unas personas que posiblemente estaban desaparecidas y que había habido varios casos de abuso policial. En ese momento, junto con la concejala Dora Saldarriaga y con el diputado Camilo Calle, nos pusimos en la tarea de visitar algunas de estas estaciones y a mí me tocó visitar la estación Candelaria de Medellín. Y ahí me encontraba yo en la estación Candelaria luego de una discusión bastante fuerte con el comandante de esa estación que casi no me deja entrar. Y la verdad es que cuando uno ve la situación en la que se encuentran estas personas, pues uno lo único que siente es ganas de llorar y uno lo único que siente es una gran impotencia de pensar que uno es tan privilegiado y que hay personas que están en estas condiciones. Yo, pues por supuesto no me sé la historia de todas las personas que estaban allá adentro, pero sí, concejal Luis Bernardo, hay personas que llevan 2 años o más allá recluidas. Las conocí y conversé con ellas. Y esto no tiene presentación. O sea, ¿cómo le dicen a uno en un Estado social de derecho que hay personas que están en estas condiciones y que están bajo la protección del Estado? Eso no tiene ninguna argumentación posible. Y yo entiendo que hay debilidades institucionales y que los retos son muy grandes en esta materia, pero a veces uno siente que la voluntad política es mínima y luego vamos a hablar de eso y vamos a hacerle un seguimiento a los indicadores de plan de desarrollo, porque nosotros efectivamente nos tomamos muy en serio la labor del control político. Y ahora que estamos en las discusiones del presupuesto y que he tenido la oportunidad de ser ponente del presupuesto, hoy no podré estar en la comisión de estudio del presupuesto porque este debate va para largo y quiero escuchar a todas las organizaciones, pues uno se da cuenta que esto no es una prioridad para la administración municipal. No está dentro de la agenda de las cosas medianamente relevantes para la administración municipal. Hablemos de la atención en salud y hablemos puntualmente del tema de la vacunación. Hoy la secretaria expuso aquí, digamos, unas cifras. En algunos lugares dijo que ya se había logrado el 100% de la vacunación en algunos centros. Nosotros, digamos, todas las cifras que tenemos acá son con base en el cuestionario que se nos resolvió para preparar este debate.
De los 6.685 internos registrados en estos lugares de reclusión o detención, 5.117 personas no cuentan con su esquema de vacunación completo y 511 personas internas en los centros de detención transitoria no han sido vacunados. Algunas de esas personas probablemente porque no tomaron la decisión de vacunarse, y que es una decisión, pues digamos, respetable, pero hasta el momento, pues, o por lo menos hasta cuando nos respondieron este cuestionario, la inmensa mayoría de esas personas todavía no tenían su esquema de vacunación completo, que también vuelvo y repito este tema. O sea, si hay una población que debería ser fácil vacunar inmediatamente y darle todo su esquema de vacunación, pues debería ser esta. Porque es que no es sino ir a ese centro y empezar uno por uno. O sea, entonces en estos lugares la poca capacidad y aireación hace más factible que se contagie y que se propague el virus. Esto es una verdad, pues digamos, científica, evidente. La primera recomendación que dan para evitar la propagación del COVID, pues es estar en lugares abiertos, tratar, digamos, de tener lugares ventilados. Evidentemente, lugares como la Estación de la Candelaria y las cárceles, pues no lo son. Entonces, ¿por qué no hemos terminado el ciclo de vacunación de esta población que está expuesta a tan alto riesgo? Si hay alguna población que de verdad está expuesta a un alto riesgo de que se propague el COVID y de que se propague una pandemia, pues son las personas que están metidas en cuatro paredes absolutamente hacinadas. Además de esto, encontramos que muchos de los internos tienen, por supuesto, preexistencias médicas como diabetes, hipertensión, leucemia, EPOC, y que además a varias de esas personas ya les había dado el COVID. Ya en algún momento les había dado el COVID. Entonces esto da para preguntarle a la Secretaría de Salud si realmente fueron efectivos los protocolos de bioseguridad implementados y verificados y si han sido eficaces las brigadas de salud que ha realizado la administración municipal. Sería muy importante saber cuántas personas privadas de la libertad tienen preexistencias médicas que hagan que sea mucho más peligroso el contagio del COVID-19 y que nos lo expliquen con números y por diferentes enfermedades. Y por supuesto, bueno, más adelante vamos a hablar de todo este tema de las competencias que es la pelea eterna entre esto no me corresponde a mí, esto le corresponde a la Nación, esto le corresponde al IMPEC, esto le corresponde a la Secretaría de Salud, pero también es un asunto que a mí me parece que es muy importante tratar. Pero vamos con el tema de la violencia contra la mujer. Las mujeres son una minoría, digamos, en estos centros de reclusión y detención transitoria, y pues no cuentan con una caracterización suficiente que permita también conocer las condiciones en las cuales se encuentran recluidas. La escasa oferta médica de resocialización educativa y de atención penitenciaria no cuenta con perspectivas de género, secretaria. Los centros de detención transitoria a los que son trasladadas están alejados del centro urbano de Medellín, porque quedan en San Cristóbal, en Santa Elena o en Copacabana, con hacinamientos mayores al 100%, y entonces ahí uno se pregunta, pues, ¿por qué es importante destacar que se encuentran lejos digamos, del casco urbano? Pues porque esas condiciones de privación de la libertad propician el desarraigo familiar. Por supuesto, es mucho más difícil para los familiares poder visitar a las reclusas, para los niños poder ir a visitar a sus mamás, para los esposos poder ir a visitar a sus esposas. También, por supuesto, se constituye una gran barrera para la efectiva defensa técnica. Hace mucho más difícil. Muchas de las mujeres que se encuentran recluidas, la inmensa mayoría son mujeres de escasos recursos, que no tienen cómo pagar un abogado y mucho menos van a tener cómo hacer para pagarle los pasajes al abogado para que vaya hasta San Cristóbal a prestarle la defensa técnica correspondiente para interponer cualquier recurso que les ayude a mejorar alguna de las muchísimas condiciones de grave deterioro en las que ya se encuentran. Y pues por supuesto, un asunto no menor, las barreras de su régimen de visitas que afecta la posibilidad de suplir sus necesidades básicas de higiene que no son satisfechas por el Estado. Y yo quiero hablar de un tema del que también varias personas me buscaron y me dijeron, concejal, por favor, mencione este tema, y es que hay un nulo acompañamiento a las familias de las mujeres privadas de la libertad que en gran proporción son jefas de hogar. Muchas de esas mujeres que hoy se encuentran recluidas eran madres cabeza de familia que dejaron a sus hijos al encargo del vecino, probablemente del ICBF,
y pues no existe un acompañamiento real para que estas madres sepan en qué condiciones se encuentran sus hijos. O sea, son personas que no solamente perdieron su libertad y se les están violando todos los derechos al estar recluidas, sino que además están viviendo día a día con la angustia de no saber qué es de la vida de sus hijos, que muchos son menores de edad, que no tienen ni idea de qué les está pasando. Y es por eso que nosotros, de hecho, propusimos algunos indicadores dentro del plan de desarrollo, y más adelante vamos a hablar de ellos, porque la secretaria de las mujeres se refirió al tema, pero vamos primero con el tema de la alimentación, y es... Qué pena, presidente, yo no sé si me regala unos minutos más, la verdad es que me falta por lo menos unos 10 minutos, no sé si es posible que me los regale, presidente. Gracias. La USPEC, que es la encargada de proveer el servicio de alimentación, pues ha evidenciado de todas las maneras que se incumple el ciclo del menú entregado por alimentos que no corresponden y en mal estado. Bueno, aquí hay muchísimo para hablar sobre la alimentación, pero básicamente es cuáles son las condiciones de prestación del servicio en estos sitios, qué está haciendo la administración municipal al respecto y cuáles son los controles y vigilancia de supervisión que tienen las empresas. Porque es que yo no sé cuántas veces se ha evidenciado y pues no sé cuántos plantones llevan ya por lo menos las familias del Pedregal, diciendo que la comida llega en alto estado de descomposición, que es una cosa evidente, simplemente uno la ve y se da cuenta. Y entonces yo no entiendo qué es lo que hay que hacer para caducarle el contrato a esos señores, porque pues o son corruptos o son unos ineptos, pero están matando a las personas privadas de la libertad que se encuentran en la cárcel del Pedregal. Y a esa gente hay que caducarle ese contrato, porque es que eso es una situación absolutamente indigna. Es que les están dando, pues, comida en descomposición, los están intoxicando. Personas que tienen, pues, digamos, graves condiciones de salud, comiendo a deshoras. Imagínense una persona diabética que tiene que aplicarse la insulina antes de comer y que no sabe en qué hora le va a tocar la comida este día y que a veces solamente le toca una vez al día y que cuando le llega la comida le llega en alto estado de descomposición. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero lo que dice todo el mundo es que detrás de los contratos de alimentación de las cárceles, pues lo que hay es una gran mafia. Nosotros estamos adelantando una investigación que no alcanzamos a tener lista para este debate, pero vamos a interponer todas las acciones que sean necesarias del caso para que esos bandidos respondan, porque esos sí que son unos bandidos que se están aprovechando del presupuesto público a costa de estar matando lentamente a las personas privadas de la libertad, dándoles comida podrida. ¿Y qué prometió la alcaldía en el plan de desarrollo? Varias cosas, aquí digamos algunos indicadores. El programa de memoria histórica, en fin, hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad, mujeres privadas de la libertad y pospenadas, capacitadas sobre violencias. Este fue un indicador que propusimos nosotros y que se incluyó dentro del plan de desarrollo. Establecimiento carcelario municipal. Encontramos entonces que esos indicadores de producto presentados tienen avances menores al 25% al 2020 y que ahora que estamos en discusiones de presupuesto no tienen un solo recurso asignado para implementarse en el año 2022. Entonces, ¿en qué momento vamos a cumplir con esos indicadores? Porque si no hay plata para eso, entonces ¿para qué se ponen una meta que van a incumplir? Porque esa meta se va a incumplir, absolutamente seguro se va a incumplir si no hacemos hoy las modificaciones urgentes que se necesitan en esta materia. Apoyo integral, problemáticas de la población carcelaria, bueno, en fin. Entonces, para este año la Secretaría de Seguridad implementó 2 proyectos, los cuales a corte de hoy ya se encontraban con ejecuciones mayores al 90% y con presupuestos irrisorios a comparación del presupuesto total asignado para la Secretaría. En ese mismo sentido, la Secretaría de la No Violencia cuenta con 2 proyectos relacionados con este tema, los cuales tienen un presupuesto mayor. Sin embargo, no encontramos impactos significativos sobre su desarrollo, a lo que solicitamos que se nos indique cuál ha sido el avance y resultado de los mismos. Meten y meten y meten un montón de plata, pero los resultados de impacto, pues, no se ven, no se notan. Lo que pasa cada día es que las condiciones de vida en las que se encuentran las personas privadas de la libertad son peores y peores y peores. Entonces, estamos invirtiendo más la plata, no la estamos poniendo en los, digamos, en los indicadores o no estamos poniéndolas en las acciones en las que se deberían hacer para mejorar las condiciones de vida de estas personas y se pierde el presupuesto público, pero a la vez está empeorando las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Entonces, lo que refleja esta situación: hace falta que la alcaldía asuma su responsabilidad en materia de custodia de los indicados,
pero después no nos vengan a decir que entonces, como solamente para ellos son los encargados de estar al frente de los sindicatos, entonces le van a dejar todo el resto de las responsabilidades a los demás. No, eso no es así. Uno tiene que mirar cómo hace para solucionar los problemas estructurales que se tienen en las cárceles, y hacer mesas interinstitucionales con el ministerio, y hacer mesas interinstitucionales con el IMPEC, y tomar decisiones de una vez por todas que ayuden a mejorar esta situación. Yo estoy seguro que ninguna autoridad les va a decir que no se puede invertir recursos en mejorar las condiciones de vida de personas a las que todos los días se les violan todos los derechos fundamentales. Estoy absolutamente convencido. Y si ustedes toman acciones afirmativas en ese sentido, estoy seguro que las principales personas que van a salir a defenderlos son quienes están hoy acá en estas barras de este consejo. ¿Alguna pequeña reflexión? Las críticas condiciones en las que se materializa la privación de la libertad de los indicados y condenados en la ciudad es un problema de todos y de todas. La custodia de los privados de la libertad no puede significar la privación de la dignidad humana. Mantener las condiciones actuales de reclusión es negar en sí mismo las más mínimas garantías de la humanidad que todas las personas deberíamos tener. La solución no está en el debate de las competencias. Aquí la pregunta no es a quién le corresponde qué. Aquí la pregunta es qué vamos a hacer para que esto deje de ocurrir. Esa es la pregunta que deberíamos estar tratando de resolver todos hoy en este debate. Y finalmente, señor presidente, y gracias por su generosidad en el tiempo, unas cuantas conclusiones. Estamos en presencia de la negación generalizada de la humanidad de los privados de la libertad. A estas personas no se les está tratando como seres humanos, ni siquiera se les está tratando, o sea, es que parece no existir. Son personas a las que les estamos negando la posibilidad de existir. Son personas a las que todos los días pareciera que les quisiéramos escupir en la cara y pisotearlas, y que se encuentran en las peores condiciones, y aquí no estamos haciendo nada por humanizarlas y por dignificarlas. Segundo, hay que apostarle desde todos los niveles de las políticas de prevención del delito. Aquí también tenemos que pensar por qué llegan esas personas allá. Yo soy el concejal más joven de esta corporación y pertenezco a una generación en la que más del 50% de los homicidios son personas entre 14 y 28 años, pero además muchos de esos homicidios son cometidos por personas también entre esas mismas edades. Y yo me pregunto una cosa, ¿será que es que un joven en Medellín se levanta pensando qué dicha matar a alguien? Qué dicha ser parte de un combo criminal y qué dicha salir a asesinar personas y a secuestrar y a extorsionar. Yo estoy convencido de que ese no es el sueño de ningún joven de esta ciudad. Porque todos los jóvenes de esta ciudad hemos nacido queriendo ser jugadores de fútbol, deportistas, científicos, abogados, médicos, de cumplir un montón de sueños. Y tenemos un Estado que históricamente nos ha dejado abandonados y nos ha dejado a nuestra suerte. Y entonces esos jóvenes que terminan llegando y enfilando los grupos criminales son los que hoy se encuentran allá en las condiciones más indignas posibles. Les negamos las oportunidades y luego los metemos y los castigamos y les decimos que no tienen oportunidades y que no son humanos y que no tienen el merecimiento de ser tratados como seres humanos. Eso es absurdo, y la política criminal debería ir mucho más dirigida es precisamente a eso, a mejorar las condiciones de los jóvenes de esta ciudad y de este país, a mejorar las condiciones de las madres cabeza de hogar de nuestro país. La oferta institucional debe dirigirse a diagnosticar, mitigar y responder las conductas delictivas que se presentan mayoritariamente en la ciudad y las que se privan de la libertad de las personas, y acá cobra más importancia la generación de oportunidades. Y por último, es fundamental la generación de entornos protectores. Yo quiero, eso sí, decir, concejal Luis Bernardo, concejala María Paulina Guinaga, colegas, yo espero que una de las grandes conclusiones de este debate de hoy sea, sin ningún lugar a dudas, que se decrete la emergencia carcelaria de Medellín y que se giren todos los recursos que sean necesarios para solventar esta crisis humanitaria que no puede seguir más. Muchas gracias, presidente.